Tiene módulos de capacitación en corrector de factor de potencia, motores eléctricos CA, charlas de seguridad industrial, refrigeración aplicada y cursos de automatización de PLC. Así también montaje de tableros de transferencia para generadores domiciliarios. A continuación le pedimos que por favor apaguen sus cámaras y micrófonos para poder comenzar y no tener interrupciones durante el transcurso del webinar. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien. Genial. Muchísimas gracias por la presentación. Ahora voy a pasar a proyectar un poco mi presentación y empezamos con la charla, si les parece. Denme un segundito, por favor. Si es que me pueden confirmar, si es que están viendo mi pantalla, les agradecería. Sí, se ve. Ok, genial. Entonces, damos inicio, ¿verdad? Vamos a ver esto. Bueno, básicamente, como estábamos hablando con la gente de la comisión directiva de SAIT, ¿verdad? Esto es un curso más bien dictado para gente con conocimiento básico o nulo de lo que es la parte de sensores, bombas e instalaciones eléctricas, ¿verdad? Pero va dirigido más bien a lo que serían los avances que estamos tratando de implementar dentro de lo que es el proyecto OMBUDA, ¿verdad? Que como ya saben es un proyecto que está trabajando con SAIT dentro de la comunidad Buda Guaraní, ubicado en Vaquería, Caguazú. Este proyecto ya presentó varios cambios durante el transcurso de su desarrollo en sí, ¿verdad? Pero ahora mismo queremos presentar una adaptación que ayudaría muchísimo a la comunidad, ya que estamos tratando de implementar el conocimiento de tres equipos en específico, que es el de instalaciones eléctricas y bombas, sensores de calidad de agua y granja, ¿verdad? En conjunto para poder obtener un bien común, por decirlo así. Entonces, el proyecto de automatización del sistema de bombeo para la cría de peces de la comunidad Buda Guaraní es lo que estamos enfocados ahora mismo, ¿verdad? ¿De qué trata esto? Es, como les comenté, combinar un poco el conocimiento de los equipos de los voluntarios que trabajan en los equipos de huerta mediante un huerto, ¿verdad? Que va a estar ubicado en un predio en las cercanías del centro comunitario que tiene la comunidad. Esta huerta básicamente va a tener productos vegetales que permitan que ellos puedan tanto como consumir, también a la venta, ¿verdad? Porque es un espacio bastante amplio. La combinación de estos tres equipos viene de la mano porque queremos también tener una cría de peces en tanques de aproximadamente 1.000 litros cada uno. Por el momento, en la última reunión que tuvimos, definimos que quedaríamos que los tanques iban a ser 3 y cada uno de ellos iba a tener 1.000 litros. Toda esta parte creo yo que le involucra muchísimo
al equipo de granja, ¿verdad? Con el tema de la cría de peces y también del huerto que queremos montar. Y luego entran los equipos tanto de sensores como de instalaciones eléctricas y bombas. La idea en sí, ¿verdad? Es tener un sistema de bombeo, tanto como para la oxigenación del agua de estos tanques, que son donde se van a criar los peces, como también para la renovación constante del agua, ¿verdad? Para el filtrado del mismo y la oxigenación básicamente. Esta agua también que sería la que contiene los residuos de los tanques de la producción de peces es la que se va a utilizar en el huerto para el regadío de las plantas. También tenemos un tanque reservorio, que es el tanque del cual se va a alimentar los pequeños tanques para la renovación constante del agua que se va a ir perdiendo para el regadío de huertos, ¿verdad? Entonces la idea es esa, tener un huerto con cría de peces que mediante bombas y sensores estos peces se encuentren controlados de la parte de oxigenación y también de renovación de agua. La instalación eléctrica en sí constaría de cómo hacemos que la bomba funcione, ¿verdad? Los sensores van a ser los encargados de medir constantemente los niveles de oxigenación. Por el momento, solamente ese es el parámetro que se está teniendo en cuenta para realizar las mediciones, pero a futuro se podría plantear también medir el pH y la temperatura. De la misma forma, si nosotros conseguimos medir la temperatura, ese mismo sistema de bombeo se puede adaptar para poder utilizar esa bomba con algún tipo de energía térmica, ¿verdad? Que también está haciendo el boom ahora mismo del momento de la energía solar térmica para producir agua caliente o en todo caso para mantener una temperatura estable dentro de nuestros tanques mediante los sensores. Entonces básicamente eso es a lo que queremos enfocar nuestro proyecto, ¿verdad? La cría de peces, el regadío de huertos mediante bombas que se encuentren controlados por sensores y de esta forma poder combinar. Las consideraciones generales que tenemos para este proyecto en sí son el tanque reservorio de 500 litros aproximadamente. Este se cargará con la tubería de agua que llega al centro comunitario. Tenemos acceso a agua no tan potable, ¿verdad? Porque el agua realmente viene con bastantes residuos, ya sean minerales o también algunos residuos como algas y demás. Pero el agua ya nos va a servir para lo que queremos. Entonces, lo que se pretende es mantener ese tanque de 5.000 litros lleno para que él nos sirva de abastecimiento en el caso en el que nos quedemos sin agua en la zona. Después tenemos la bomba, ¿verdad? Que aún sigue en consideración si vamos a poner una bomba o dos bombas de acuerdo a los criterios que se van a ir tomando para poder tener bien planificado el proyecto. Pero en cuanto a bombas se refiere, tenemos ahora mismo un enfoque para dos tipos de bombas, las bombas que son bombas de aire y también las bombas que son de agua. Más adelante vamos a hablar un poco de cada uno de ellos para saber cuál o cómo debemos de seleccionar y por qué exactamente se debe de tomar, ¿verdad? Después tenemos los tanques en donde se van a criar los peces. Estos tanques son o están en planes de que sean de fibra de vidrio por la resistencia que ellos presentan, ¿verdad? Mismo a la corrosión, al ambiente y demás. Y se pretende interconectar estos tanques con una estructura tipo red mediante tubos, ¿verdad? Que todos los tanques tengan acceso de agua tanto del reservorio como del tanque vecino. Y por último el huerto, ¿verdad? El huerto, lo que se pretende realizar con esto es un sistema de riego por goteo utilizando el agua de los tanques. Entonces, eso básicamente es la idea general de lo que involucraría este proyecto. Bueno, los tanques para la cría de peces. El tanque que tenemos como propósito es este tanque, el común, el que vemos generalmente en todas las casas. Y últimamente la gente de SAP está usando muchísimo justamente porque se presentan muchos cortes. Y son bastante útiles, no son muy pesados, ¿verdad? Ni tampoco de un costo muy elevado.
En estos tipos de tanque tenemos básicamente tres cosas o tres situaciones, ¿verdad? Que nos presentan una pérdida de oxígeno en el agua, que es ahora mismo nuestro primer parámetro a tener en cuenta para poder realizar la cría de peces. Me van a disculpar las personas que saben mucho más de cría de peces, ¿verdad? Yo soy electromecánica, estudié un poquito, pero no sé mucho de esa parte, así es que si alguien tiene o quiere realizar una acotación a lo que voy diciendo, bienvenido sea. Entonces, en primer lugar, una de las grandes causas por las cuales tenemos pérdida de oxígeno en el agua es la ausencia de movimiento en el agua, ¿verdad? La ausencia de movimiento en el agua tiende a estratificar las capas de agua por temperatura. ¿A qué se refiere esto? La estratificación de capas de agua debido a la temperatura tiene que ver muchísimo en cuanto a la profundidad y a la temperatura ambiente, más que otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como se puede observar en el gráfico, voy a poner el puntero para que se pueda notar bien. En el gráfico tenemos temperatura en el eje horizontal y profundidad en el eje vertical, ¿verdad? Lo que nos quiere decir este gráfico es básicamente cómo varía la temperatura del agua en función a la profundidad que tenemos. En tanques no tan profundos, la variación no es exagerada, pero en estanques ya mucho más profundos, específicamente para esto que es la cría de peces, ya se tiene que tener en cuenta esta variación debido a los problemas que puede llegar a ocasionar, ¿verdad? Entonces, la estratificación de capas de agua por temperatura lo que hace es divide el estanque o el tanque, ¿verdad?, en tres zonas muy determinadas, ¿verdad? La primera zona, que es la de epilimnión, que es la capa superficial de un estanque donde la temperatura es más elevada. Y su principal característica es que esta capa es rica de oxígeno. Como se puede ver aquí en el gráfico, cuando más cerca de la superficie estemos, la temperatura es mayor. La siguiente capa o la siguiente zona, ¿verdad?, que tenemos es la metalinión, que es la capa intermedia entre la capa epilinión y la hipolinión. Y esta zona se caracteriza por un progresivo descenso de la temperatura y una disminución de oxígeno. Aquí podemos ver cómo la temperatura desciende bruscamente, ¿verdad? Y de la misma forma el oxígeno disuelto en el agua. Y por último, tenemos la última capa, que es la capa más profunda, ¿verdad?, del estanque, la hipolimnión, y esta zona es la que suele tener niveles de oxígeno muy reducidos y temperaturas bajas. Esto se da cuando se presenta una ausencia del movimiento de agua, ¿verdad?, lo que comúnmente conocemos como agua estancada. El agua está ahí y se ve afectado por la temperatura y por la profundidad. La siguiente situación que también nos afecta es la alta concentración de peces. Creo que, si no estoy equivocada, me corrigen por favor, por cada metro cuadrado disponible se tiene, según la especie que se quiera criar, se tiene una cantidad máxima de peces que se pueden llegar a tener. Entonces, según la cantidad de peces que uno decida, según la especie de peces que uno decida criar, debe tener en cuenta también los metros cuadrados disponibles. Entonces, eso ya es algo más para gente de granja, ¿verdad?, que es la que nos proporcionaría los datos específicos. Entonces, la alta concentración de peces ocasiona también que el oxígeno se consuma mucho más rápido, lo que hace que podamos tener una gran mortandad de peces, ¿verdad? Entonces, eso es algo que hay que tener muchísimo cuidado. Por más de que nosotros le metamos muchísimo oxígeno, puede que no sea suficiente debido al espacio reducido que se tiene entre peces. Y por último, tenemos la filtración inadecuada, ¿verdad? Los restos de comida y deposiciones de los peces forman una capa en el fondo en la que se desarrollan bacterias anaerobias causantes de malos olores y el enturbiamiento del agua, ¿verdad? Ahí en nuestra imagen tenemos la épica escena de Nemo cuando destruyó o descompuso el filtro de la pecera para poder escapar al mar, ¿verdad?
estas son situaciones que se tienen que mantener sumamente controladas para que esa pérdida de oxígeno no sea excesiva y entonces no termine dañando a los peces. De alguna u otra forma, esto recae prácticamente sobre la bomba que elijamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el uso en sí de la bomba lo que va a permitir es filtrar el agua como también oxigenar la misma. Entonces, estas son... La bomba no simplemente va a generar un movimiento en el agua, también va a producir una filtración para evitar, para evitar la acumulación de bacterias anaerobias en el fondo, como también va a proporcionar oxígeno para los peces. Después tenemos las bombas, ¿verdad? Esto es básicamente a lo que vinimos. Las bombas utilizadas en estanques o en lagos, ¿verdad? Sin importar el estilo que sea, es uno de los aspectos más importantes del estanque, dado que el aparato encargado de mover el agua a través de los filtros y el oxígeno, ¿verdad? Es, digamos, como el corazón de nuestro cuerpo. Él es el que se encarga de hacer fluir ese fluido, valga la redundancia, en este caso el agua, de manera que tengamos una oxigenación y podamos filtrar también nuestro líquido. Ahora bien, la gran duda es ¿cuál comprar? Tenemos hoy en día en el mercado una infinidad de bombas que no sabemos si esta bomba me va a servir para esto o si tiene que ser más grande o si tiene que ser más pequeño, ¿verdad? Porque si se adquiere una bomba pequeña, se moverá poca agua y no se va a poder aspirar el radio necesario en el estanque, con lo que la suciedad seguirá estando ahí. Voy a sacar, no sé si alguna vez habrán visto o habrán hecho, ¿verdad? En una superficie, una latona, le invito a que prueben porque eso es algo que es un poco a la inversa, pero se entiende muy bien. Una latona, ponen un poco de agua, le tiran tierra en el fondo y le meten la manguera. Se van a dar cuenta que según el caudal que tengan, el caudal de salida de la manguera, la arena solamente un sector se va a estar moviendo, ¿verdad? Y el resto va a permanecer estático. Entonces, lo mismo sucede con la bomba. Si es muy pequeño, en vez de expulsar el agua como la manguera lo haría en el ejemplo que les di, él estaría absorbiendo esa arena y solamente absorbería un sector y el resto permanecería intacto, ¿verdad? Además de todo eso, si elegimos una bomba pequeña, el caudal puede ser bajo, con lo que el filtro puede terminar dañado o en todo caso no nos sirva, ¿verdad? Y si se adquiere una bomba mayor a la requerida para la necesidad que se tiene, posiblemente se tendrá problemas de presión en las tuberías, grandes movimientos de agua en los estanques, que creo yo que no les va a agradar, ¿verdad?, a los peces. Y al pasar tan rápido el agua por los filtros, no se filtrarán adecuadamente. De ambos extremos tenemos problemas. Si la bomba es muy pequeña para lo que buscamos, se presentan ciertas situaciones, como si la bomba que elegimos es muy grande también para la necesidad que requerimos. Entonces, si se prefiere en todo caso tener una sola bomba para todos los tanques, o en todo caso dividir la fuerza que se necesita para bombear en 2 o 3 bombas más, ambas formas son aceptables. Yo puedo poner una sola bomba y abastecer los 3 tanques, como puedo poner 3 bombas y que cada tanque tenga su propio sistema de bombeo independiente, ¿verdad? Pero básicamente hay que tener ciertos aspectos en cuenta para poder elegir la bomba. En este caso particular, que es para la cría de peces, necesitamos saber el caudal necesario, cuánta agua yo voy a necesitar mover, o en todo caso, cuánta agua yo voy a necesitar meter dentro de los tanques, ¿verdad? Y ahí va de la mano con el hecho de que tenemos que saber cuánta agua yo estoy derramando de los tanques para poder regar mi huerta. Entonces, ahí viene el tema de que todos debemos de trabajar en conjunto, ¿verdad? Los chicos de huerta me tienen que decir, ¿sabes qué? Yo voy a necesitar derramar 2 litros de agua durante todo el día. Entonces, hacemos un cálculo de la cantidad de agua que tiene que salir, de qué tamaño tiene que ser la tubería,
cuántos agujeros de salida tiene que tener esa tubería. Entonces yo cuánta agua voy a sacar de mis tanques. ¿Para qué? Para saber cuánta agua yo voy a tener que reponer a esos tanques, como para que el tanque ni se derrame ni tampoco quede vacío. Entonces, el caudal necesario es fundamental para determinar el tipo de bomba requerido. También el tiempo de funcionamiento. Las bombas vienen preparadas, ya que estas tienen una parte que va directamente en contacto con el fluido, como una parte que no, que sería la parte del motor, ¿verdad? Acá tenemos una bomba donde esto va en contacto con el fluido, el agua entra aquí, sale por aquí, y no tiene contacto directo con este sector. Este sector es nuestro motor, ¿verdad? Aquí es donde tenemos los conductores y donde se produce los fenómenos eléctricos y electromagnéticos, ¿verdad? Para que justamente el agua pueda entrar por aquí y salir por aquí. Entonces, el tiempo de funcionamiento es fundamental porque si este motor, que no está preparado para funcionar 24 horas, trabaja 24 horas porque así requiere el tanque que se oxigene o que se filtre, él mismo podría quemarse, reduciría su tiempo de vida útil abismalmente. Si mi motor dice que puede trabajar 3 horas continuas y tiene que descansar media hora para volver a trabajar, yo debo de cumplir esas condiciones, ¿verdad? Debo de tener en cuenta ese tiempo de funcionamiento. Entonces, si yo elijo una bomba que no va a poder trabajar 24 horas seguidas, que el fabricante me dice que solamente 12 horas seguidas él va a poder trabajar, pero mi tiempo de funcionamiento es de 24 horas, porque los peces necesitan que el agua se oxigene 24 horas, lo más conveniente sería elegir 2 bombas, ¿verdad? Vamos por la parte práctica, elegimos 2 bombas que funcionen de forma rotativa. ¿Qué significa? 12 horas trabaja una bomba, luego esta se detiene, empieza a trabajar la otra. Ni las bombas, ni los motores de esas bombas se sobrecalientan, ni tampoco mis tanques de peces quedan sin oxigenación y filtrado. Entonces son cuestiones que hay que tener en cuenta para la selección, ¿verdad? También la presión requerida. Yo no puedo meter una bomba muy grande porque la presión va a ser demasiado. Tampoco puedo elegir una bomba sobre la otra porque la presión va a ser demasiada y mis tanques, o en todo caso mis tuberías, puede ser que no soporten. Es básicamente desglosar un sistema y ver en qué punto puede llegar a fallar. Entonces la presión requerida debe ser la indicada para que las tuberías no revienten, por ejemplo, para que los tanques no tengan problemas en el caso en el que los tanques se tapen, ¿verdad? Si la presión es excesiva, el tanque se puede romper. Después tenemos el volumen del medio acuático. ¿Cuánta agua es lo que yo voy a requerir dentro del tanque? Mi tanque es de 1000 litros, pero yo con 700 litros ya tengo una cría óptima de peces. Entonces yo 700 litros nomás lo que yo estoy manejando como volumen de agua que circula, tanto a través de la bomba como a través de cada uno de los tanques. La carga orgánica del medio acuático, el tipo de agua que yo estoy manejando, ¿verdad? ¿Qué pasa si mi agua viene muy sucia? Existen bombas que no tienen prefiltro, que manejan directamente agua limpia. Si uno le carga agua sucia, el material del cual hecho está la bomba puede tener una reacción, puede terminar oxidándose mucho más rápido, lo que hace que mi bomba pierda su vida útil. Entonces debo saber qué tipo de agua estoy manejando para saber qué tipo de bomba voy a elegir. Luego tenemos el tipo de filtración. Como les mencioné, si el agua viene muy sucia y mi bomba solamente maneja agua limpia, yo le pongo un filtro previo, ¿verdad? Previo a la succión del líquido. En cambio, si el agua ya presenta componentes adecuadas para el uso con la bomba, yo le pongo un filtro a la salida de la bomba. ¿Para qué? Para que ese filtro se encargue de eliminar las impurezas que a mi tanque le hagan daño. Entonces ahí ya no tiene que ver el filtrado con la bomba o con el fluido que va a pasar por la bomba, sino con el fluido que va a llegar de nuevo al tanque. ¿Qué pasa si mi tanque
no tiene que haber cierto tipo de bacterias. Entonces yo uso un filtro ultravioleta que en realidad no tiene nada que ver con mi bomba, pero sí tiene mucho que ver con la cría de mis peces. Y después el modo de retorno del agua al medio acuático. Yo puedo retornar el agua sin necesidad de pasar por ningún tipo de tubería. Puedo usar, por ejemplo, una bomba sumergible. Yo meto eso dentro del agua y sin necesidad de que el líquido salga fuera de lo que es el tanque, él simple y sencillamente hace un recirculamiento interno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo necesito que el agua vuelva a llegar al tanque? Esa es la pregunta, para definir qué tipo de bombas voy a usar. Aquí tenemos una bomba sumergible. Estas bombas se introducen completamente dentro de lo que es el fluido, en este caso el agua. Se usa muchísimo para extracción de agua de pozo, ¿verdad? El líquido entra por aquí, esta sería la succión y este es la impulsión por donde sale, es lo que va directo al depósito de agua. Esto ya viene preparado como para que el sistema de conexión eléctrica sea adecuado, ya que esto se va a sumergir por completo, ¿verdad? Se intenta o se busca que sea completamente hermético para que no haya una fuga de electrones en el agua y ocurra un accidente, ¿verdad? También viene incorporado con él un flotador de nivel. Lo que hace esto es, tiene una bolita adentro, es como una especie de sensor, pero no digital, es un sensor más bien analógico, por decirlo así. Tiene una bolita adentro que se va moviendo de arriba a abajo. Y es como un interruptor de luz, ¿verdad? En pocas palabras, vos te vas, apretas el interruptor de la luz, el foco se prende. Volvés a apretar del otro lado, el foco se apaga. Entonces lo que hace la bolita es moverse de arriba para abajo y de acuerdo a la posición en la que se encuentra este flotador, la bolita o cierra el interruptor o abre el interruptor. Entonces cuando el lugar o el pozo de donde yo estoy sacando el agua hace que este equipo tenga una posición vertical y la bolita cae por gravedad, el interruptor se encuentra abierto. ¿Qué significa? Que la bomba deja de funcionar. Cuando volvemos a tener nivel de agua, esto que está aquí se pone horizontal y la bolita corre al otro sentido y el interruptor se cierra, ¿verdad? Al cerrarse el interruptor, lo que ocurre es que vuelve a haber un accionamiento que le dice a la bomba, necesito que empieces a funcionar porque ya tenemos agua. Esto es muy básico, pero es esencial para que la bomba no se queme. ¿Por qué? Porque la bomba sin agua funciona en vacío y eso ocasiona que el motor se sobrecaliente y termina quemándose. Esto que está aquí es una bomba, vamos a ver más adelante, ¿verdad? Básicamente lo que les quería explicar un poco son estas dos bombas que son las que nos hablamos porque ahora mismo no nos compete mucho, ¿verdad? Esta otra que está aquí es una motobomba. Esta no usa corriente eléctrica a diferencia de esta, o sea, no usa energía eléctrica. Esta directamente funciona a combustible y lo que hace es, tiene un encendido, aquí tiene un bidón de combustible, se le carga el combustible, tiene un encendido manual o como solemos arrancar el auto con una llave, ¿verdad? Y eso hace que empiece a funcionar nuestra bomba. A esto le decimos motobomba y a esto le decimos electrobomba, simplemente por la forma en la que ellos funcionan, ¿verdad? Después tenemos una clasificación de bombas de agua. Las bombas de agua podemos clasificar en dos grandes grupos para conocer un poco ahora mismo. Según la fuente de alimentación, que es lo que le acabo de decir, si es una alimentación por combustible, es una motobomba, y si es una alimentación por electricidad, es una electrobomba. Y también tenemos según su uso, ¿verdad? ¿Para qué vamos a usar la bomba? Vamos a usar para aguas residuales, para agua limpia, para tener una mayor presión de agua o para un mayor caudal de agua. Estos dos que están aquí son las clasificaciones que vamos a ver nosotros porque es lo que ahora mismo nos compete, ¿verdad? Pero les invito a que lean más respecto a esto porque, ya les digo, según su uso, tenemos una variedad infinita de bombas. En marcas, en modelos, en diseño, en colores inclusive, ¿verdad? Entonces, para poder obtener una mayor presión de agua,
les presento lo que es la bomba periférica. La bomba periférica, por lo general, es una bomba chiquitita, ¿verdad? No es de magnitudes muy grandes. Y sus principales características son que esta es capaz de entregar gran presión de descarga con motores de baja potencia. O sea que son motores no muy grandes, son motores chiquititos, pero te proporcionan una gran presión. Solo debe bombear agua limpia y libre de impurezas. Ese es un muy buen dato, por lo que ya les dije, si el filtro va antes para proteger a la bomba o si el filtro va después para poder proteger a los peces del tanque. Entonces, en este caso, nuestro filtro debería de ir antes porque nuestra agua a utilizar no es muy limpia, que se diga. Este tipo de bombas tienen... Yo tengo esta bomba chiquitita en mi casa. Yo tengo una bomba de 0,5 HP que suelo usar para poder regar las plantas de mi mamá. Es una bomba muy útil, muy cómoda, es una bomba monofásica, funciona a 220, tiene una entrada como un enchufe cualquiera que se conecta a un toma. Es muy cómoda porque es bastante pequeña y es muy útil cuando tenemos que llevar a largas distancias, ¿verdad? Del punto de donde vamos a tomar el agua hasta el punto donde se necesita. Puede recorrer una distancia bastante considerable debido a que, como el tercer ítem lo dice, tenemos menor caudal, pero mayor presión. Podemos hacer que llegue mucho más lejos, ¿verdad? No mucha más agua, pero sí mucho más lejos. Después tenemos una alta resistencia a la intemperie. Un pequeño dato respecto a este ítem en particular. Los vendedores te ofrecen una garantía, por ejemplo, de 2 años o de 1 año, ¿verdad? Que son los más comunes. Y te dicen que tenés que cumplir ciertos requisitos para que la garantía te corra. Si es que vos no cumplís, no es un defecto de fábrica, ya es un efecto ocasionado. También ellos usan muchísimo una frase que es bastante cierta, que la vida útil de la máquina la hace el cliente, no el fabricante. ¿Por qué? Porque bajo las condiciones en las que yo le tengo a mi equipo, él va a funcionar por más o menos tiempo, no de acuerdo a lo que te dice el fabricante. ¿Por qué les digo esto? Porque el fabricante les puede decir, yo te doy 10 años de vida útil para este equipo y te da las condiciones en las que él aguanta 10 años. Te dice, no debes exponerse al sol por mucho tiempo, no debe de mojarse, por más que trabaje con fluido, él no debe de mojarse. Te dice que no debe de utilizarse en ambientes donde se tenga mucho polvo, tampoco en ambientes donde la temperatura sea demasiado elevada. ¿Por qué? Porque no va a existir una dispersión del aire, de la temperatura del motor, ¿verdad? Estos que están acá no son por pura facha, tienen una función específica. Lo que hace es, permite que el calor que genera el motor se disipe mucho más rápido al ambiente. Entonces, si tu ambiente es muy caluroso y tu motor tiende a ser de la misma temperatura, no va a haber una transferencia de calor, por lo que va a hacer que esto se sobrecaliente y se queme mucho más rápido. En realidad, la forma en la que un motor se quema es simple y sencillamente por desgaste. ¿Qué significa? Se calienta. Al calentarse, él presenta una pintura aislante, que es lo que evita que exista un cortocircuito interno por las bobinas mismas que presenta el motor. Y este aislante se va deteriorando mucho más rápido si es que él no trabaja bajo las condiciones de temperatura para lo que fue fabricado. ¿Qué significa esto? Mi esmalte que recubre mi bobina aguanta una temperatura de 70 grados Celsius, pero yo le hago trabajar en un ambiente hostil donde la temperatura es muchísimo más elevada y mi motor no llega a disipar esa temperatura que requiere disipar. Entonces mi motor no va a trabajar a 70, está trabajando a 85 grados Celsius y va a seguir trabajando así hasta que ese esmalte protector o aislante se deteriore lo suficiente para que haya una pequeña fuga eléctrica, lo que ocasiona un cortocircuito dentro del motor y eso nos lleva al clásico se quemó mi motor. Entonces, muchísimo tiene que ver la forma en la que yo le tengo o el lugar en donde yo le uso a mi equipo. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque nosotros allá en la comunidad tenemos
un lugar amplio, pero a la intemperie. Entonces tenemos que ver las condiciones de nuestro motor, cómo va a estar funcionando. Él va a estar directamente en la arena, hay que ver qué pasa porque está directamente en contacto de arena. ¿Qué pasa si llueve? El motor va a estar directamente bajo la lluvia o bajo el granizo, ¿verdad? Como en estos últimos días está pasando mucho, tenemos mucho granizo. Entonces son condiciones que hay que tener en cuenta para justamente poder proporcionar esa garantía que realmente nos ofrecen los fabricantes, ¿verdad? Para poder hacer uso de esa garantía, porque los fabricantes te ofrecen una garantía por defectos de fábrica. Pero si nosotros no le cuidamos a nuestro equipo, nosotros mismos le estamos produciendo ciertas situaciones en donde el equipo no va luego a funcionar bien. Entonces, esas condiciones hay que tener en cuenta. Si lo voy a tener afuera, bueno, le voy a hacer un pequeño piso para que no esté en contacto con la arena, le voy a poner un pequeño techo y demás cuestiones que hay que ir teniendo en cuenta, ¿verdad? Después tenemos un funcionamiento silencioso. En realidad, vos no te vas a dar cuenta que el motor está funcionando. Primero porque es bastante pequeño, no tiene mucho ruido, ¿verdad? Y segundo porque el fabricante, de alguna u otra manera, tuvo en cuenta para qué fue hecho. Este tipo de bombas es muy utilizado en las casas, especialmente en las casas en donde no se tiene una buena presión de agua. Hay veces que abrimos la canilla en nuestra casa y tenemos muchísimo problema con la presión del agua. Parece luego que ya abriste todo, pero el agua sigue saliendo cada vez más poco. Pero en realidad no sale cada vez más poco, siempre sale con un buen caudal, pero el problema es que no tiene presión y parece que no sale agua. Entonces, ESAP últimamente lo que está haciendo está implementando los tanques, habrán visto en las publicidades o inclusive ya habrán visto dentro de las casas. Yo justamente tuve la oportunidad de ver acá a un vecino, le instalaron, es un pequeño tanque de más o menos 500 litros con una pequeña bomba periférica, ¿verdad? Lo que hace es suministrar un poco más de presión a la casa, porque hay casas que son bastante grandes en donde la presión que te proporciona ESAT por A o B motivo no es la suficiente. La verdad que yo conozco un caso en donde la casa era de 2 pisos y la presión que te proporcionaba ESAP no era la suficiente para que en el segundo nivel de la casa tengas agua con suficiente presión, ¿verdad? Y seguramente tenías gotita, pero demás, y eso no era suficiente. Es muy incómodo darse una ducha o algo con agua sin presión. Otra cuestión de esto que es bastante cómodo es que no es muy costoso y tampoco consume mucho. En la parte de consumo es bastante eficiente. Después tiene una turbina de pequeña dimensión. Adentro tiene una turbina chiquitita, que por lo general es de cobre o de bronce. El más utilizado es bronce, debido a que se usa muchísimo para tratamiento con agua. Y el bronce es bastante resistente a la corrosión y oxidación, ¿verdad? Entonces, por eso es muy utilizado esa turbina en bronce. Es fácil la instalación y mucho más fácil la operación. Como ya les mencioné, yo tengo uno en mi casa y es directamente enchufar al toma y ya tenés el motor funcionando. Eso es respecto a la parte eléctrica. Respecto a la parte de bombeo en sí, lleva un tubo a la succión, que sería esta posición, y lleva un tubo a la impulsión. El motorcito que yo tengo, como ya les dije, es de medio HP y tiene un tubo de succión e impulsión de 3/4 de pulgada, ¿vale? Una pequeña acotación respecto a estos motores dice que jamás debe funcionar la bomba periférica en seco, ya que puede ocasionar daños. Sí, es lo que les dije, la bomba no debería de funcionar en vacío, siempre debería de tener agua. Y ahí se introducen o se ingresan muchísimo más accesorios que hay que tener en cuenta para la instalación de este tipo de bombas. Entonces, el otro dato importantísimo de esto es la potencia y el caudal máximo, ¿verdad? Acá se puede ver en la imagen la pequeña turbina de bronce que les había mencionado, ¿verdad? Y acá tenemos las partes esenciales básicas de nuestra bomba, ¿verdad? Que tenemos un motor eléctrico, aquí, este es nuestro motor eléctrico. Después tenemos
una linterna de inspección. Esto es simplemente para ver las condiciones en las que está la bomba, ¿verdad? Muchas veces se oxida mucho por el fluido que lleva o por el tipo de líquido que estamos utilizando para poder bombear. Entonces, esto es una linterna de inspección nada más, ¿verdad? Después tenemos una junta mecánica que es la que impide justamente el paso del agua que circula por este sector al lado del motor. Después tenemos un rodete, ¿verdad? Que es básicamente lo que hace que gire, en pocas palabras. Tenemos un conducto de descarga que sería aquí. Y también tenemos un conducto de aspiración. El rodete es lo que gira para hacer que el agua que entra por aquí gire adentro y salga por aquí. La potencia y caudal máximo que tenemos en el mercado para este tipo de bombas, muy comunes porque son chiquititas y son para usos domiciliarios, más que nada, es de 0,5 HP hasta 3 HP, ¿verdad? Vienen en 0,8, 1, 1,5 y 3. Estas son las más utilizadas y las más comunes. Por lo general, si es que se requieren de este tipo de bombas en potencias mayores, se debe hablar con las empresas distribuidoras para que ellos hagan un pedido especial. También se hace, pero como no es muy común, se vende poco. Solamente bajo pedido se suele vender. Después, dependiendo de la potencia, puede variar de entre 30 a 100 litros por minuto. Como ya les dije, el caudal no es tan grande. Este más bien se caracteriza por otorgar una buena presión, por lo tanto, una buena descarga. O sea, tenemos más distancia de traslado con este tipo de bombas. Después tenemos la fuente de energía, que es una fuente eléctrica, y dependiendo de la potencia del motor, puede variar de entre 220 a 380 voltios. Puede venir tanto monofásico, como es mi caso, ¿verdad? Que va directamente al toma corriente de la casa, o también puede ser 380, que es muy utilizado en industrias, ¿verdad? Después tenemos las bombas periféricas, pero ¿cómo sabemos cómo elegir estas bombas? Aquí tenemos la representación de cómo se usa, ¿verdad? Y aquí también se pueden ver algunos de los accesorios que les dije que son útiles o esenciales para el buen funcionamiento de este tipo de bombas. Yo necesito sacar agua de un pozo, y por algún motivo elegí este tipo de bombas porque voy a necesitar llevar el agua a una distancia muy grande, entonces mi tanque está muy alejado del lugar donde voy a sacar el agua, por lo tanto elegí este tipo de bombas. Necesito presión para poder tener una buena altura, ¿verdad? Entonces, como este tipo de bombas no tiene que trabajar en seco, necesita que esté siempre con el fluido dentro, aquí tenemos una válvula de pie. ¿Qué hace esta válvula de pie? Básicamente lo que realiza es que el fluido circule en un solo sentido. El motor empieza a funcionar y empieza a succionar el agua. Entonces, esta válvula de pie lo que genera es que el agua vaya de abajo para arriba, pero que ya no vuelva de arriba para abajo. Se cierra, por decirlo así. Es como una pequeña membrana que permite que la circulación sea en un solo sentido. Entonces, esta tubería de succión siempre tiene agua, produciendo, o mejor dicho, generando de que la bomba nunca se quede sin fluido, ¿verdad? Vos prendes y él ya empieza a succionar directo. Es algo esencial para este tipo de bombas. Después tenemos también acá una válvula. Una válvula de esfera es simplemente en el caso en el que vos quieras, por ejemplo, sacar tu bomba para hacerle un mantenimiento, pero si es que sacas la bomba y no tiene esta válvula, puede ser que todo el agua que está juntando en un tanque más arriba, al sacar la bomba, se descargue otra vez. Entonces, ¿qué yo hago? Yo cierro esta válvula aquí y puedo sacar tranquilamente la bomba sin ocasionar que el agua que estoy almacenando en un tanque superior se derrame, ¿verdad? Son pequeños accesorios que se requieren en cualquier sistema para que nuestra bomba tenga un buen funcionamiento o el sistema en sí funcione de forma adecuada. También otra cosa que quería comentar respecto a esto es que cada accesorio que yo vaya incorporando al sistema para que el sistema sea mejor o pueda yo tener un buen funcionamiento, por ejemplo, este codo acá de 90 grados, ¿verdad? O esta válvula que es la que me permite sacar la bomba sin necesidad de ocasionar algún tipo de derrame de agua, o mismo esta válvula de pie,
generan una pérdida de carga. Eso es algo fundamental. Nosotros le decimos pérdida de carga a la fricción que se genera entre el fluido y las paredes del ducto, del caño, ¿verdad? Mientras más grande sea mi caño, yo tengo menor pérdida de carga. Pero en consecuencia, mientras más grande sea mi tubo, más caro va a salir. Entonces es un análisis de tira y afloje, ¿verdad? Yo busco un caso límite en donde mi pérdida de carga o la fricción que genera el fluido respecto a la tubería sea la adecuada como para que no me salga tan caro. Eso es fundamental, la pérdida de carga. Porque, ¿qué pasa si yo tengo una pérdida de carga superior a la que el motor podría tolerar? Yo voy a succionar agua acá. Tengo una pérdida de carga tan grande dentro de esta tubería que posiblemente el agua acá ya no va a salir. ¿Por qué? Porque al motor ya no le da el cuero, por decirlo así, de una manera muy coloquial, ¿verdad? Ya le va a forzar. ¿Por qué? Porque la cañería ya es demasiado pequeña y tengo una pérdida de carga demasiado grande y el agua ya no va a circular como tiene que circular. Por eso es muy importante tener cuidado con los accesorios que usamos, porque mientras más accesorios, especialmente este codo de 90, es el que más pérdida de carga genera al sistema. Eso es lo que, pónganle de una manera muy sencilla. Los accesorios son como tapones para la circulación del agua. Mientras más tapones yo tenga dentro de un caño, menos agua va a salir al final. Básicamente eso. Mientras más accesorios tenga mi tubería, yo voy a tener una mayor pérdida de carga y mi motor no va a servir para esa situación en específico. Entonces, eso es algo que también hay que tener en cuenta a la hora de dimensionar una bomba, ¿verdad? Debo conocer mi instalación por completo, desde la tubería hasta cada uno de los accesorios que voy a usar para poder definir qué bomba es la que me va a servir. Entonces, ¿cómo yo elijo esta bomba? La altura de succión. La altura de succión va a ser la distancia vertical entre la bomba y la fuente de líquido, ¿verdad? La distancia vertical que sería desde el espejo del agua, porque si nosotros nos ponemos a analizar físicamente, mi tubería baja 7 metros por debajo del espejo del agua. Pero en realidad, una vez que yo empiezo a meter el tubo dentro del agua, el agua que se encuentra dentro del tubo va a llegar a tener el mismo nivel que el agua de mi superficie. O sea que el agua de la superficie está aquí y el agua dentro del tubo, dentro del agua, ya está hasta acá también. ¿Verdad? No es que él va a empezar a succionar el agua acá, no. El agua va, a la par que vos vas introduciendo, también va subiendo hasta nivelarse tanto dentro del tubo como fuera de él a una misma altura. Entonces, la altura de succión se toma desde el espejo de agua. ¿Cuál es el espejo de agua? El nivel superior del líquido desde la fuente de origen. Esta es mi fuente de origen y el nivel superior es este punto. Hasta este punto yo tengo mi altura de succión. Y esto que está acá es una tubería que yo tengo que analizar cuánta pérdida de carga voy a tener en este tramo cortito para saber si va a funcionar o no con mi bomba. Después tenemos otro tramo de tubería que es la altura de elevación. Es la distancia vertical entre la bomba y el punto más alto de descargue del líquido. O sea que viene desde acá hasta, suponiendo que acá hay un tanque, ¿verdad? Al nivel de la válvula, sería desde acá hasta acá. Esa es mi altura de elevación. Es la altura vertical. Lo mismo pasa con esta. Es la altura vertical entre el espejo y la bomba y entre la bomba y el descargue del líquido. Después tenemos el recorrido, que esa sí ya sería la distancia total que recorre el líquido. Y ahí entran las distancias horizontales. Yo me tengo que elevar 30 metros, pero primero tengo que recorrer 40 metros horizontal y después recién subo para arriba. Entonces, el recorrido tiene en cuenta tanto las distancias horizontales como las distancias verticales que tiene que recorrer el fluido. Después tenemos el caudal de descarga, que sería el caudal requerido en el punto de descarga. Eso es muy importante para definir el tipo de bomba. ¿Por qué? Porque si yo necesito mucho caudal, esta bomba no me va a servir. Vuelvo a mencionar, esta bomba presenta menor caudal y mayor presión.
Entonces, nos queda el diámetro de ductos, que es, como ya le dije, el que nos determina la pérdida de carga que vamos a tener en el sistema, que es fundamental para poder definir el tipo de bomba que voy a usar. Y también, por último, el tipo de ductos. Si va a ser PVC, si va a ser cobre, si va a ser acero, si va a ser plástico de la manguera, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, estos son ítems fundamentales para poder definir el tipo de bomba periférica que yo voy a necesitar en cuanto a potencia, específicamente. Hoy tenemos los otros tipos de bombas, que son las bombas centrífugas, ¿verdad? Las bombas centrífugas, su característica principal es que esta presenta mayor caudal y menor presión, ¿verdad? Esta es totalmente opuesta a la bomba anterior que estuvimos viendo. Si yo necesito elevar muchísima agua en un periodo de tiempo muy corto, esta es la bomba ideal que necesitas. Ahora bien, si yo necesito llevar X cantidad de agua a muchísima altura, esta bomba no es muy recomendable porque no tiene mucha presión. Como acá dice también, sirve para sacar agua de pozos en grandes cantidades y en muy poco tiempo. Esto no implica que él pueda llevar a largas distancias, solamente que te va a llenar un tanque mucho más rápido que el otro, pero tiene que estar cerca de tu suministro original de agua, cerca del pozo. Después tenemos mayor caudal, menor presión, que fue lo que mencioné. Después tenemos alta resistencia a la intemperie, también como la bomba anterior, pero bajo condiciones que el mismo fabricante te proporciona en la ficha técnica. No porque tenga alta resistencia a la intemperie, yo le voy a dejar en el sol, bajo la lluvia, o inclusive le voy a dejar sobre la arena. Tengo que tener cierto cuidado especial con esta bomba. Como ya les mencioné, el fabricante ya tiene una idea general de cómo quiere que su bomba funcione para que este funcione bien. Por eso es muy importante tener en cuenta la ficha técnica de las máquinas que utilizamos. Después tenemos fácil instalación y operación. Es la misma cosa prácticamente que el otro. Acá tenemos la succión, el motor. Acá tenemos la succión y acá la impulsión. Este es el sector que trabaja con el fluido y esto es lo que proporciona el movimiento rotatorio o rotacional aquí para que pueda haber una succión e impulsión del líquido. Tiene la capacidad de mover entre 120 y 156 litros por minuto. La bomba anterior tenía la capacidad de mover de entre 30 a 100 litros por minuto. Y este ya tiene una mayor capacidad que es de 120 a 156. La verdad que más bien le duplica a la anterior. Y no es muy ruidosa tampoco. Tampoco son muy grandes este tipo de bombas. Vienen sí en potencia bastante elevada, pero son utilizadas más también para usos domésticos, pero se utiliza mucho más en usos industriales. Después tenemos el potencial y el caudal máximo para este tipo de bombas. Estos también vienen en potencias pequeñas, de 0,5 hasta 3 HP. Igual que el otro, lo que ya les digo, lo que define que vos elijas uno o el otro, siendo que tiene la misma potencia, es simple y sencillamente si yo voy a necesitar caudal o si voy a necesitar presión. Por eso es fundamental tener claro en dónde voy a usar. Después tenemos la fuente de energía eléctrica, ¿verdad? Esta también es eléctrica, no es a combustible. Y dependiendo de la potencia del motor, puede variar entre 220 y 380 voltios, igualito que el otro. También tenemos en monofásico y en trifásico. Después tenemos el aireador de blower. Como ya les había mencionado al principio, tenemos bombas, tanto de aire como de agua. Las que yo les había mostrado recién son de agua. Elegí las de potencia más bajas o las que por lo general se usan más en situaciones domésticas, porque es a eso a lo que apuntamos con el proyecto, ¿verdad? No es un proyecto a escala industrial muy grande, es algo para una comunidad que requiere como una instalación para un domicilio nada más. Este tipo de aireador de blower también es un compresor, también es una bomba, solamente que el fluido que utiliza no es agua, es aire, ¿verdad? Y comúnmente se le llama compresor. Básicamente esa es la diferencia con el otro. El fluido que utiliza es diferente, pero funciona prácticamente de la misma forma. En este caso, lo que hace es succiona aire de la atmósfera. Esto es un filtro, justamente para evitar que succione algún tipo de impurezas muy grandes o polvo mismo que también
según los minerales que tenga y demás, oxidación dentro del equipo. Y esto es el tubo de impulsión. Por aquí sale el aire atmosférico ya con presión, ¿verdad? Que es lo que buscamos. Algunas ventajas de este tipo de airadores son, este tipo de airadores, según lo que estuve averiguando, son muy utilizados en la parte de cría de peces. Son ya de potencia un poco más elevadas que las otras, más o menos a partir de 2 HP vas a encontrar. Funcionan para, básicamente, como dice ahí, ¿verdad? Un solo motor puede abastecer a varias unidades de producción. Este motor puede abastecer a los 3 tanques sin ningún problema. También tiene un bajo costo y los materiales que utiliza son bastante livianos, refiriéndonos a las tuberías, ¿verdad? Como se puede ver acá, esto es una distribución de cómo el aire, el cual presuriza esto, llega a los estanques. Son como tubos con agujeritos. Este es el clásico que se usa dentro de las peceras, ¿verdad? El aire se distribuye a diferentes salidas, que sean estos puntos que están acá, mediante estas tuberías acá chiquititas que se ven en azul. Un mismo motor puede hacer una distribución a varios puntos. Y vemos las burbujitas salir cuando empieza a funcionar, ¿verdad? Este no trabaja con agua, trabaja con aire. Y es muy recomendable para estadios tempranos para no dañar a los alevines, para los pececitos más chiquititos, ¿verdad? Se usa muchísimo, ya que un solo motor se puede distribuir en varios puntos sin golpear a los peces que están ahí adentro. Algo que yo quiero introducir acá es, ya conozco los tipos de bombas que puedo usar. Puedo usar el airador de Bluebird, que trabaja solamente con aire. Puedo usar, según lo requiera, una bomba centrífuga, o también puedo usar una bomba periférica. Ahora bien, ¿para qué yo quiero ahora mismo? Y yo quiero una bomba que me sirva tanto para filtrar el agua como para oxigenar el agua, ¿verdad? Y ahí es donde lo que está acá no me es muy útil, porque esto me va a oxigenar el agua. Pero ¿cómo yo genero la filtración? Entonces esa es una pregunta muy válida para este proyecto en específico y nos respondemos de la siguiente manera. Esta que está acá, los dos presentan desventajas. Esta que está acá me va a oxigenar el agua, pero no me va a poder filtrar el agua, a no ser que yo haga todo un esquema con tuberías y demás, ¿verdad? Que me permitan la oxigenación, la filtración. Y esta que está acá me va a producir movimiento en el agua, ¿verdad? Pero más que oxigenar, lo que él me va a generar es filtrar, básicamente. ¿Por qué? Porque para poder oxigenar el agua yo puedo oxigenar de varias maneras. Puedo oxigenar metiendo aire, que tiene más o menos 21% de oxígeno en su composición, metiendo aire bajo el agua, que es lo que hace esto, ¿verdad? Yo meto aire, saco otra cosa que quiero acotar. Por lo general, las burbujitas que vemos que salen son bastante pequeñas. Son bastante pequeñas porque mientras menor sea la burbujita de agua o de aire introducida al agua, yo tengo muchas más burbujitas. Lo que tengo que hacer es generar la mayor superficie de contacto entre la burbuja de agua y la burbuja de aire y el agua. ¿Para qué? Para que se pueda producir mayor oxigenación del agua. Entonces uso burbujas chiquititas para tener muchas burbujas y tener mucha superficie de contacto entre el aire y el agua. Entonces, si yo uso una burbuja muy grande, va a ser puro aire y la superficie o el perímetro de contacto, el área de contacto con el agua va a ser bastante reducida con el tamaño de la burbuja y no es factible. Por eso las burbujitas del agua siempre son, las que vemos en las peceras son chiquititas, ¿verdad? Simple y sencillamente porque la superficie de contacto tiene que ser la mayor posible para que exista una buena oxigenación en el sistema, si no, no tiene sentido. Puedo meter ahí una burbuja enorme de aire, pero no me va a estar oxigenando el agua. Eso es un punto de acotación respecto a esto. Respecto a esto va a generar movimiento en el agua. Básicamente para lo que me sirve es para recircular el agua, entonces yo puedo pasar eso por un filtro y me va a filtrar estupendamente el agua. No voy a tener suciedad en el agua.
pero la forma que oxigena no es muy productiva. ¿Por qué? Porque yo voy a generar movimiento, pero al final el agua se va a oxigenar solamente la superficie que está en contacto con el aire. Y la superficie que está en contacto con el aire siempre va a ser la parte más alta del tanque, nada más. Yo voy a hacer circular el agua, voy a sacar agua, voy a meter agua, pero se va a mover y ese movimiento me va a generar una oxigenación, es verdad, sí se va a oxigenar, pero solamente se va a oxigenar cierta profundidad desde la superficie del agua, ¿verdad? Desde ese espejo de agua de arriba hasta ponerle, qué sé yo, 10 centímetros. ¿Por qué? Porque no va a producir mucho movimiento porque a mis peces les va a molestar, ¿verdad? Que es lo que hablamos, no mucha presión porque les puede molestar a los peces. Entonces, siempre tenemos que buscar al final pensar en nuestros pescaditos. ¿Por qué? Porque es a eso lo que estamos apuntando. La mayor comodidad para ellos, para que podamos tener una mayor producción y nuestra comunidad pueda tanto alimentarse como generar ventas para poder volver a comprar más alevines y mantener así un círculo de economía constante, ¿verdad? Entonces, como ya les dije, el otro me mete aire, no me filtra, este me circula bien el agua, me filtra bastante, pero no me oxigena tanto. Y ahí es donde entra este concepto, que es el efecto Venturi. ¿De qué se trata? Esto es física pura. Nosotros hacemos circular un fluido por un tubo, vamos a llamarle así, ¿verdad? Hacemos circular un fluido por un tubo con una sección A1, ¿verdad? Llega esa circulación, me tiene una presión 1, una velocidad 1 por una sección 1. ¿Qué es lo que yo ocasiono? Yo ocasiono un cambio de sección brusco que sea menor a la sección 1. ¿Para qué? Para que disminuyendo la sección aumente la velocidad y se genere una caída de presión. Entonces, lo que yo hago es disminuir sección, aumentar velocidad, genero caída de presión. ¿Para qué? El efecto Venturi lo que dice es que si tengo un cambio brusco de sección, tengo un fluido circulando con una velocidad y hago que circule por ese cambio de sección brusco, aumento su velocidad, disminuyo la presión, lo que hago es estoy básicamente succionando en este punto, ¿verdad? Estoy generando una caída de presión que lo que hace es succionar. Si en ese mismo punto yo le hago una extensión, como en este caso un tubo con un líquido X adentro, por esa caída de presión que se genera, voy a empezar a succionar el líquido dentro del tubo. Entonces, usamos el efecto Venturi para poder. La idea es utilizar alguno de estas bombas con este concepto. ¿Para qué? Para que al generar la caída de presión podamos succionar nosotros, pero en vez de líquido, succionar aire. Y ahí les quiero mostrar un segundito. Por favor, me dicen si es que están viendo. Les quiero mostrar un video respecto a esa teoría. ¿Se ve? Sí se ve. Bueno, este es un video, ¿verdad? Justamente es de oxigenación de estanques, aplicando lo que es el efecto Venturi. ¿Qué hacemos? Utilizamos una bomba cuyo fluido a utilizar o fluido a manejar va a ser el agua. Y lo que hacemos es, les voy a mostrar esto.
Bueno, ahí tenemos un poco lo que es el efecto Venturi y a lo que yo apunto es a utilizar una bomba cuyo fluido sea agua. ¿Para qué? Para poder tener este efecto dentro de nuestra tubería, generándole un pequeño huequito en un cambio de sección brusco que nosotros mismos vamos a ocasionar. Entonces, nosotros vamos a succionar agua de nuestros tanques. Esto va a pasar por un filtro, ¿verdad? El agua se va a filtrar, luego va a pasar por un cambio de sección brusco, ocasionando una caída de presión, succionando aire de tal manera a que cuando se vuelva a depositar el líquido en el estanque, este venga con agua ya filtrada y aire de manera a oxigenar el sistema. Si me pueden decir si es que se ve otra vez la diapositiva, por favor. Sí, vemos. Ok, entonces, básicamente lo que buscamos es esto, ¿verdad? Hacer uso del efecto Venturi con una bomba de agua para poder tanto filtrar como oxigenar de manera adecuada nuestros tanques para que nuestros peces se sientan lo más cómodo posible y poder tener una buena cría, ¿verdad? Entonces, nuestro análisis de bomba termina acá, ¿verdad? Ya dependeríamos muchísimo de la gente que trabaje o que conozca de la parte de cría de peces para saber, como ya había mencionado, el caudal, la presión que se va a necesitar, el tiempo de oxigenación que requieren cierto tipo de especies de peces, para saber el tiempo de funcionamiento de nuestras bombas. También del equipo que trabaje con el huerto para saber cuánta agua ellos van a necesitar para su regadío. Entonces yo voy a saber cuánta agua mi bomba tiene que meter dentro de los tanques. Y básicamente es un trabajo en conjunto, muy fino, por cierto, para poder tener precisión y que no sea demasiada agua en la que yo cargue en el tanque y después se derrame, que no sea tan poca y los tanques se queden sin agua y los pececitos mueran. Es bastante coordinación entre equipos, ¿verdad? Y eso es un sistema de bombeo. Eso es lo que vamos a buscar con nuestros sistemas de bombeo. Después tenemos un poco, voy a tratar de ir un poco más rápido para que no se aburran, ¿verdad? Ya pasó 1 hora en nuestra presentación. Tenemos un poco lo que es los sensores. ¿Qué vamos a hacer nosotros con los sensores? Nuestros sensores dentro de nuestro sistema ya le involucramos al equipo de huertas y ya le involucramos al equipo de bombas. Ahora le vamos a involucrar al equipo de sensores. ¿Qué van a hacer los chicos de sensores? Los chicos de sensores lo que van a hacer es que nuestra bomba básicamente se prenda y se apague, en pocas palabras, se prenda y se apague de acuerdo a cuánta oxigenación requiere nuestra agua, ¿verdad? Los sensores con los que se están trabajando son sensores que miden la cantidad de oxígeno disuelto en el agua. Existe una cantidad mínima de oxígeno que requiere cierto tipo de especies de peces para poder sobrevivir. Entonces, estos sensores se van a programar con un punto mínimo y un punto máximo. ¿Para qué? El punto mínimo, ¿qué va a hacer? Cuando mi sensor detecte que hay carencia de oxígeno para ese tipo de peces que estoy criando, le va a decir a la bomba, che amigo, me estoy quedando sin oxígeno, necesito que funciones. Y básicamente va a actuar como un interruptor, ¿verdad? Él va a prender y va a apagar la bomba. Los sensores, los que queremos adquirir nosotros, son sensores, como ya les había dicho, de nivel de oxígeno. También tenemos sensores de nivel de pH, también tenemos sensores de temperatura, también sensores de varias cosas. No quiero... Ay, espérenme que un segundo porque... Ahí está. No quiero entrar en detalles en cuáles son los sensores porque no quiero mentirles, ¿verdad? Porque exactamente no sé cuáles son los sensores. O sea, a lo que me refiero es que no sé cuáles son o qué marcas son los sensores que decidieron usar los chicos. Pero la idea es esa, básicamente. También se quiere buscar, bueno, ya tenemos la idea clara de los sensores. ¿Qué van a hacer los sensores? Me van a avisar cuando tengo carencia de oxígeno, cuando tengo exceso de oxígeno. Cuando tengo carencia de oxígeno, él va a prender la bomba.
Cuando tengo exceso de oxígeno, él va a apagar la bomba. ¿Cómo yo hago que ese sensor se comunique con la bomba? ¿Cómo hago que la bomba entienda cuándo se tiene que prender y cuándo se tiene que apagar? Existen infinitas formas, infinitos dispositivos, infinitos lenguajes de comunicación entre la bomba y los sensores. Estuve hablando con los chicos de sensores, específicamente con Jorge, ¿verdad? Que es el coordinador, el cual estuvo ya trabajando con esto. Y me dijo que la idea es presupuestar los sensores y el sistema de control para 3 tanques, ¿verdad? Hasta el momento llegamos hasta ahí. ¿Cuál es el sistema de control que ellos quieren utilizar? Es un Arduino o en todo caso un Raspberry. Yo no quise incursionar mucho en esta parte sin conocimiento previo para no dar falsa información al respecto. Lo mío es más lo que es la electromecánica, ¿verdad? La parte de bombeos y de instalaciones eléctricas. Mi conocimiento de sensores va desde que yo sé para qué sirven hasta cómo puedo hacer o cómo puedo utilizarle con ciertas programaciones, como por ejemplo el PLC. El PLC es el conector entre los sensores y la bomba, para mi conocimiento. En este caso, en vez de un PLC, los chicos van a o quieren usar un Arduino o un Raspberry, ¿verdad? Esto ya es mucho más electrónico o mecatrónico y no tan electromecánico. Entonces, mi conocimiento va hasta lo que les digo. Actúan como interruptores de luz, prenden y apagan, en este caso en particular. Yo lo que les puedo decir más al respecto de esto es que aparte de utilizar un PLC, que es el que se encarga de programar la lógica y decirle al motor prendete o apagate, podemos también usar algo mucho más electromecánico, ¿verdad? Que serían los relés. Los relés son pequeños contactos, por decirlo así, que reaccionan de acuerdo a lo que el sensor les dice. Básicamente el sensor es el cerebro, el relé sería el nervio y la bomba sería la acción que realiza, por ejemplo, la mano, ¿verdad? El cerebro le dice a la mano, sabes que necesito que agarres un vaso, ¿verdad? Entonces el relé es el nervio que comunica esa señal del cerebro a la mano para que la mano pueda tomar el vaso. Y lo mismo pasa en el sistema. Tenemos un sistema de bombeo donde nuestros sensores son nuestro cerebro, los relés, PLC, los Arduinos, los Raspberry son esa comunicación o ese sistema que permite que el sensor llegue, la orden del sensor llegue hasta la bomba, y la bomba sería la acción a ejecutar directamente, ¿verdad? Entonces, me gustaría muchísimo, la verdad que no estoy cerrada a darles un curso así mucho más prolongado de sensores, pero ahora mismo yo no les quise meter información, mucha información respecto a esto sin estar muy segura de lo que estoy diciendo. Entonces, básicamente eso es lo que les quería decir respecto a los sensores. Que, para que se entienda, son interruptores que necesitan un medio para poder comunicar la información y que en este caso nuestra bomba ejecute esa acción. Tenemos sensores de distinta... en eso sí les puedo guiar muchísimo más, ¿verdad? ¿En qué tipo de sensores tenemos? Tenemos sensores capacitivos, tenemos sensores inductivos, tenemos sensores ópticos, tenemos sensores... Hoy en día los sensores están en todas partes. Cuando uno va al shopping y la puerta se abre antes de que ustedes lleguen, eso es un sensor. El sensor detectó que ustedes estén cerca, eso le avisa al motorcito de la puerta y la puerta se abre. Por ejemplo, van caminando, no sé si alguna vez les pasó, van caminando por una vereda y de repente se prende una luz, ¿verdad? Y pasan todo y se apaga. Eso también es un sensor de movimiento. Detecta una cercanía de algo, y ya sea esto un metal, ya sea esto un plástico. Hay sensores que dependen muchísimo de la densidad del producto. También se usa muchísimo en las industrias. Los sensores, por ejemplo, en una embotelladora, si detecta 5 botellas que son de plástico,
¿qué pasa? Cortan la producción hasta que alguien venga, cargue todas esas botellas en una caja y vuelva a prenderse. Entonces, esos sensores tienen una detección de densidad que tolera la densidad del plástico, ¿verdad? Que es muy distinta a la densidad del metal. Entonces, son diferentes tipos de sensores. También tenemos sensores de nivel de agua, ¿verdad? También funcionan con la densidad de lo que yo estoy analizando, pero básicamente lo que hacen es detectar y avisar. Ahora hay mucha agua, ahora hay poca agua, ahora no tengo oxígeno, ahora tengo oxígeno. Básicamente esa es la función de un sensor, detectar y avisar. Después se da o él autoriza que se haga algo mediante los sistemas de programación, ¿verdad? Creo que eso es. Básicamente lo que quería decirle ahora es que estos sensores van a funcionar como interruptores para que nuestra bomba funcione. Los sensores se van a programar de manera a detectar un nivel de oxígeno mínimo que va a hacer que la bomba se prenda y un nivel de oxígeno máximo que va a hacer que la bomba se apague. ¿Para qué esto? Para no saturar de oxígeno el agua ni tampoco para tener poco oxígeno disuelto en el agua. Y por último, ¿verdad? Algo de los que sí ya tengo un poco más de conocimiento y les puedo ayudar bastante es la parte de instalaciones eléctricas. En este caso en particular, nosotros vamos a tener nuestra bomba, porque elegimos también ubicar en ese lugar en específico, ¿verdad? ¿Por qué no poner las bombas? Como ustedes ya saben, y si no saben, les cuento, en la comunidad tenemos ya estanques que están bajo tierra, o sea, no bajo tierra, son estanques que se cavan, ¿verdad? Esto que nosotros vamos a usar ahora son estanques en tanques que van a estar sobre el nivel de la tierra. ¿Por qué no usar estas bombas en esos estanques? Por razones principalmente de energía eléctrica, diría yo. Porque no tenemos un respaldo de ande que no sea muy confiable. La luz, por decirlo en pocas palabras, nos quedamos sin energía eléctrica constantemente. No hay una buena instalación eléctrica ni en la parte de domiciliaria ni en la parte de distribución. La parte domiciliaria es lo que tenemos en nuestra casa y la parte de distribución es lo que vemos por la calle, ¿verdad? La comunidad en sí tiene acceso a la red de energía eléctrica, pero de manera muy carente. Y en el centro comunitario, que es en donde queremos hacer nosotros el proyecto de cría de peces, huerta y demás, tenemos un generador que nos puede servir como respaldo. Tenemos un generador idéntico a este que fue donado por la Embajada de Chile, que instalamos la última vez que fuimos de visita a la comunidad. El centro comunitario, él prácticamente ya está operativo, ¿verdad? Tenemos acceso a la red de ANDE, aunque no muy confiable, pero también tenemos acceso desde el punto de la comunidad. Y la idea en sí, o el proyecto, desde un principio fue utilizar un poco lo que son las energías renovables. Tener acceso a la energía solar, ¿verdad? La idea de ubicar en este punto era simplemente para tener un respaldo. Como la ANDE no es confiable en esa zona, vamos a tener un generador que por algún motivo, por justamente la lejanía a un punto de acceso a combustible, tampoco es muy cercana, la idea es utilizar paneles solares. Bueno, básicamente, ¿qué hacemos? Vamos a interconectar estos sistemas eléctricos, ya sea de generación o distribución, de manera a que uno sea respaldo del otro. Podemos tener, siempre estamos por lo que es la parte de una instalación fotovoltaica. ¿Qué tenemos? Tenemos paneles que básicamente funcionan como generador, como este generador, ¿verdad? Pero utilizando lo que es la energía solar. Estos paneles generan en corriente continua. Estos paneles van a generar en corriente continua. Mientras tengamos luz solar, teniendo ciertas consideraciones, como por ejemplo, la inclinación de los paneles o la orientación de los mismos, que son cosas fundamentales para poder tener un buen diseño o una buena planificación en un sistema fotovoltaico, vamos a tener una generación en corriente continua. Otra acotación acá al margen, nuestras bombas
Hoy en día, gracias al avance de la tecnología, tenemos tanto en corriente continua como en corriente alterna disponibles en el mercado. Inclusive las bombas que utilizan la energía del sol para bombeo se están usando muchísimo en lo que es nuestra región occidental, en el Chaco, debido a que la red de Ande no llega de manera muy confiable a esos puntos, o inclusive hay lugares en donde no llega, hay comunidades que no tienen acceso a lo que es la energía eléctrica de Ande. Entonces, como se tienen pozos artesianos en esos lugares, se usa muchísimo el bombeo solar. Es una bomba que trabaja en corriente continua que directamente se alimenta de la energía generada por los paneles solares. Entonces, la pregunta es, de día él bombea perfecto, pero ¿qué pasa de noche? Y ahí es donde entran las baterías. Las baterías son baterías especiales que tienen más o menos una vida útil de 5 a 10 años, dependiendo muchísimo de la marca o del fabricante. No son baterías convencionales como las que se usan en los vehículos o en los generadores, son baterías un poco más costosas de lo normal. Son baterías bastante más pesadas. Vienen en distintos tipos de desarrollo. O sea, no son convencionalmente como las de plomo o las baterías que solemos utilizar mucho. Son mucho más resistentes al uso constante de carga y descarga, carga y descarga. El vehículo, por ejemplo, a veces dejamos las luces prendidas y después ya no nos arranca porque nos quedamos sin batería, ¿verdad? En cambio, estas baterías no. Estas baterías tienen una capacidad de descarga como también una capacidad de carga bastante fluctuante. Son muy buenas baterías, son muy costosas, son, como ya les dije, muy utilizadas en los sistemas fotovoltaicos o de generación mediante energías renovables debido a que nos permiten almacenar. También se utiliza muchísimo en la parte eólica, ¿verdad? Pero ahora mismo, enfocado en nuestro proyecto, lo ideal sería tener un grupo de baterías. Como son costosas y tenemos un límite de dinero que podemos gastar, combinar los tres, ¿verdad? Combinar la generación por paneles solares con un poco de lo que sería almacenamiento con baterías, también combinar con la generación con el generador con combustible, nafta, ¿verdad? Y también con la energía de Ande que tenemos ahí. Entonces, para que nuestros peces no se queden sin el oxígeno vital para ellos y no se nos mueran. La idea es tener el mayor respaldo que podamos, inclusive el mayor respaldo automatizado que podamos para que el sistema funcione, ¿verdad? Acá dentro del sistema fotovoltaico también tenemos un inversor. En el caso en el que necesitemos utilizar para corriente alterna, el inversor lo que hace es pasa la corriente continua generada por los paneles a corrientes sinusoidales, generando corriente alterna con una cierta frecuencia de uso para poder usar directamente por el cargador o demás cuestiones, ¿verdad? Podemos enchufar una heladera, podemos prender una luz, como también podemos usar directamente en corriente continua, que sería nuestro caso si es que optamos por una bomba en específico, para que sea mucho más sencillo. Ahora, evitamos el gasto en un inversor. Podemos optar por una bomba en corriente continua que se alimente directamente desde el panel solar. Esto que está aquí, esto es un regulador. La función del regulador básicamente es regular la cantidad de energía que se proporciona a la batería, ¿verdad? Porque la batería, alguna vez habrán escuchado que si tu teléfono llega a un 100% de carga, tenés que desenchufar. ¿Por qué? Porque si dejas enchufado más tiempo de lo que requiere, la batería se agota más rápido. Básicamente, en pocas palabras te dicen eso. Lo que vos haces es estar agotando la vida útil de tu batería. Tu teléfono va a funcionar con esa batería mucho más tiempo si es que vos le proporcionás una carga. Cuando llega al 15% y el teléfono ya te avisa que se está quedando sin batería, vos enchufás.
¿Por qué? Porque no sé si alguna vez les pasó que la batería del teléfono se descarga hasta cero y después cuesta muchísimo, inclusive que se empiece a cargar o que se vuelva a encender. ¿Por qué? Porque la batería pierde muchísima tolerancia a la carga y descarga cuando se llegan a límites extensos. Entonces el regulador lo que hace es le dice, ¿sabes qué? Mi batería ya se cargó y le corta el paso de la corriente a la batería. Yo tengo energía guardada en la batería y cuando se requiera se va a utilizar. Pero mientras tanto yo ya no le voy pasando más energía porque ¿qué va a pasar? Se va a saturar y va a disminuir su vida útil. Lo mismo pasa cuando la batería se está descargando. ¿Qué sucede si mi batería se usó por mucho más tiempo del que yo había programado? El regulador corta directamente, no deja que la batería se descargue por completo porque eso daña a la batería. Entonces el regulador lo que hace es eso, controla básicamente la corriente que se está generando en los paneles para la carga de la batería o en todo caso para el uso directo en corriente continua, porque no tenemos una generación constante. Evidentemente tenemos mayor energía solar o picos de energía solar alrededor de las 12 o la 1 de la siesta, ¿verdad? En cambio por la mañana tenemos mucho menor y por la tarde también tenemos menor. Por la noche tenemos ausencia del sol, entonces tenemos nula generación y ahí es donde nuestra batería entra. Entonces la idea en sí es proporcionar un respaldo en energía a nuestro sistema de bombeo con el generador, la red de Andes y paneles solares, ¿verdad? Podemos hacer esto mediante contactores. Nosotros ahora mismo tenemos un tablero que es del generador. El tablero del generador lo que hace es detectar cuando hay tensión en Ande, él le pasa a la carga la tensión de Ande. Y cuando detecta que no hay tensión en Ande, le pasa la señal al generador, este se enciende y proporciona la energía al sistema que se requiera. Entonces, vamos a hacer un tablero, ¿verdad? Que nos permita detectar 3 fuentes. Una que es de los paneles, otra que es de la Ande y otra que es para el generador. Entonces, ahí lo que nos tocaría es definir cuál va a ser nuestra fuente primaria, sobre cuál yo voy a confiar más para que mis pececitos no se queden sin oxígeno, sobre los paneles, sobre la red o sobre el generador. Básicamente en condiciones óptimas sería sobre la red de Ande, pero en ese lugar no tenemos una muy buena red de Ande, entonces lo más adecuado sería que nuestra red primaria sea la generación mediante paneles solares, porque nuestro país está caracterizado por tener bastante sol y por más que tengamos un clima variado, tenemos buena radiación solar, ¿verdad? Lastimosamente aún no se está empezando a explotar de la forma en la que tiene que ser esa generación en nuestro país debido a que macroeconómicamente seguimos teniendo costos muchísimo menores en la generación hidroeléctrica de Itaipú, Yacyretá, Acaragua, que por paneles chiquititos en nuestras casas. Nos sale mucho más barato pagarle a la ANDE que comprar un panel ahora mismo, ¿verdad? Por esa razón es que poco se explota, pero la radiación que tenemos a nivel país es espectacular para poder darle otros usos. Entonces, básicamente, nuestra presentación se basaba en eso, ¿verdad? Ahí les dejo mi Instagram y mi correo por si me quieran hacer una consulta o algo. Me estuvieron escribiendo muchísimo en Instagram, por eso les dejo. Sin problema, si yo sé, les voy a responder. Si tardo en responderles es porque estaba ocupado o algo, pero siempre termino respondiendo. Les agradezco muchísimo a todas las personas que participaron y estoy abierta a cualquier duda o consulta que tengan. Muchísimas gracias a todos los presentes. Margaret, no sé si hay alguna pregunta en el chat por responder.
Así voy procediendo a leer las consultas. Espectacular estuvo, gracias, genial, excelente presentación. ¿No tienen consultas de la presentación, compañeros? Bueno, primeramente, más que les habla Alexandra Cáceres, presidente del grupo SAIT, básicamente expresar mis agradecimientos por Margaret, que es actualmente coordinadora con ALSI del proyecto de Acuicultura Social a Pequeña Escala. Agradecerle la predisposición por brindar esta grandiosa charla. También comentarles que el equipo de SAIT buscamos promover el empoderamiento de los jóvenes con la premisa de que toda persona pueda ser un factor de cambio en diferentes comunidades. Y es así que mediante los proyectos que vamos desarrollando, buscamos también propulsar un cambio positivo en el entorno. Especialmente le tengo mucho afecto al proyecto en Budá y también y también muchas gracias en serio, Margaret, por tomar la posta del proyecto, por hacer la presentación y por compartir un poco de tu experiencia y tus saberes con todos los compañeros. En serio, gracias. Y a todos los presentes que para más tipos para participar de las charlas, webinars en general que vamos a ir lanzando y para obtener información sobre el voluntariado, haciendo referencia a las personas externas que estén participando del webinar y también a los voluntarios que todavía no nos siguen en redes sociales, voy a estar pasando por el chat nuestras redes en Facebook, Twitter e Instagram, que estamos como IEEE Paraguay. Excelente ponencia, Margaret. Gracias por la presentación. Genial. Si nadie más tiene nada que comentar, una vez más, gracias, Margaret, por tu tiempo y tu predisposición y gracias a todos los presentes por conectarse.